Buenas, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Hoy quería hablar un poco sobre el Age of Empires 2 y más concretamente sobre un edificio que tiende a ser ignorado y a no recibir el suficiente crédito en las partidas o las campañas que jugamos. Estoy hablando del Molino, un edificio muy bonito a mi parecer que en la vida real fue y sigue siendo súper importante en lo que se refiere a generar comida, almacenar materiales e incluso el cual ha llegado a ser un símbolo de cultura para muchos países. Principalmente, el molino dentro del juego tiene una función de lugar para recolectar alimento. Por eso se coloca normalmente cerca de vallas, peces en la orilla o incluso cerca de ciervos o animales que estén cerca para que los aldeanos lo dejen en el molino. Pero los aldeanos también dejan otros materiales que lleven encima en el molino, como piedra, madera o incluso oro una vez lo construyen. Esto no significa que sea muy eficiente construir un molino a la par de un bosque solo para dejar madera, pero es un detalle que puede servir si tenemos algún aldeano con otro material que podamos dejar al construir un molino en lugar de ir más lejos para dejar esos recursos. El molino cuesta 100 de madera y se puede construir desde la era oscura. Por eso es muy importante construir uno si no tenemos comida cerca de donde iniciamos y no queremos gastar mucho tiempo mandando a caminar 100 kilómetros a nuestros aldeanos solo para traer días de comida. Otro punto importante es que el molino nos sirve como edificio para avanzar a la siguiente edad, siendo la estrategia más común el construir un molino y un campamento maderero, ya que ambos cuestan solo 100 de madera y permiten recoger los materiales para construir más edificios a futuro. Aparte de esto, también es importante mencionar que el molino es un requisito para poder construir el mercado y las granjas. Eso sí, una vez construido el molino, aunque se destruya, no significa que perdemos la habilidad de poder construir ni el mercado ni las granjas. Otro punto que no existía en versiones anteriores del Age 2 era la posibilidad de agregar una fila de granjas en el molino. Me refiero a poder asignar varias granjas para que se reconstruyan o no tener que volver a crear la granja cada vez que se agota y nos quedemos sin comida. El agregar las granjas a la fila cuesta lo mismo que si lo hacemos manualmente, y si nos falta madera podemos quitar granjas de la fila para no perder esos recursos. También podemos hacerlo más automático con un solo botón en el molino que agrega granjas a la fila mientras esté activo esa opción, mejorando más la eficiencia de todas las granjas. Al ver todo esto, podemos pensar que esto aplica igual para todas las civilizaciones, pero hay ciertos detalles para unas cuantas que las diferencian, como por ejemplo los Gurjaras pueden guardar hasta 10 animales en los molinos, lo que da una fuente de comida constante, aun siendo un poco menos eficiente a la larga. Estos animales se pueden eliminar o se pueden robar de los molinos, por lo que es importante defenderlos en este caso. Existen otras mejoras o detalles con otras Sieves, como por ejemplo los Kitans, que pueden usar algo llamado pastoreo o un lugar donde aparecen animales y dos aldeanos pueden recoger alimento sin miedo a que se pudra la comida que dan los animales. En el molino podemos mejorar cuántos animales aparecen y sirve como un reemplazo de las granjas, que no necesitan un molino cerca. Aún no siendo una mejora directa con respecto al molino normal, y más dependiendo de la situación, esto llega a ser una manera diferente de conseguir alimento. Aún así, el molino sigue siendo donde se hacen las mejoras de este lugar en concreto. También existen otras sieves como los polacos que tienen su propio reemplazo del molino llamado folwark, que en resumen tiene la misma función que un molino con las diferencias que tiene 400 puntos más de vida. Ocupa un espacio un poco más grande que el molino de 3x3 en lugar que los 2x2 del molino normal. También da 5 de población al construirse, parecido a una casa, y su ventaja más grande es que crea un aura alrededor del edificio que recolecta 10% de la comida generada por granjas que estén cerca.
Esto permite colocar hasta 10 granjas alrededor y que todas estén afectadas por el aula del forward, para así recolectar la comida sin necesidad de aldeanos para ese 10%. Continuando con la importancia del molino, quiero explicar un poco sobre la historia en que se basaron para crearlos en el juego. El molino, según lo escrito en el manual oficial del Age 2, fue un invento revolucionario de los primeros puntos industriales del ser humano. Esta tecnología cambió el proceso súper tedioso y cansado de moler trigo, maíz u otros alimentos y convertirlos en harina. Estos usaban, como se puede ver también en el juego, viento, agua o hasta animales para darle energía a una piedra moledora que lentamente movía estos granos, lo que aparte de crear la harina para vender, les dejaba una pequeña parte de esa misma harina al dueño del molino como compensación por el trabajo hecho. Todos estos molinos tenían como dueños a señores locales, gobernadores de un pueblo o personas con dinero para invertir a futuro. Esto dio que existiera una competencia terrible en cada comunidad por el derecho de quién podía usar o ser dueño de un molino, hasta el punto de que cada dueño tenía que pagar o defenderse por el derecho a moler grano u otros alimentos en su propio molino. Para terminar, podemos ver que el molino era súper importante no solo para el dueño del mismo, sino que también para la gente que vivía de esos alimentos que se hacían mediante el molino. Esto se refleja bien en el juego, ya que además de ser importante para cualquier inicio de partida, también es muy útil para mejorar la economía y mantener una fuente de comida constante con las granjas o animales que tengamos cerca de ese molino. Si les gustó el video y quieren más de este tipo de contenido, dejen su like y suscríbanse, que ayuda mucho a mantener los ánimos para hacer más videos. Hasta luego. Trun.